Hola, Bendiciones. Hoy queremos darte la bienvenida a nuestro segundo vídeo en Establece el Reino. así es. Y hoy en este segundo vídeo estaremos hablando sobre La la sabiduría. sabiduría, así es. Cuando escuchamos esta palabra sabiduría, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? Pues una persona que lo cree saber todo, que lo sabe todo, por decirlo así. ¿Y a ti? Cuando yo escucho la palabra sabiduría, se me pasa por la cabeza conocimiento, también temor de Dios. Así es. Empecemos topando este primer punto de que, ¿verdad, Hugo? Si queremos ser hombres y mujeres, personas sabias, es decir, que tengan sabiduría, si queremos ser esos hombres o mujeres que toman decisiones sabias y en sí, si queremos tener una vida que nos vaya bien en la vida, Así es. tenemos que ser conscientes y saber que necesitamos ir a aquel que es la fuente, aquel que incluso diría yo que es la sabiduría. Y por favor, contéstame tú, ¿quién es ese? La sabiduría es Dios y es como dice el versículo que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que Él es la fuente. Él es la fuente, Él es nuestra fuente, Él es quien da la sabiduría. Dice Santiago que si pedimos la sabiduría, Él nos la da. Wow. Así es. Así que vamos a topar este tema. Antes yo quería compartir que está en Job 28:12 como un versículo que corrobora lo que acabamos de decir. Y se pregunta aquí, pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Nadie sabe dónde encontrar sabiduría, porque no se halla entre los vivos. Amén. Y luego en el 28, el último versículo de este capítulo, dice esto es lo que dice Dios. Dice a toda la humanidad, el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apártese del mal. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Amén. Wow, o sea, ahí vemos lo que es verdaderamente la sabiduría. Sabiduría no es saberlo todo, sino apartarse del mal. Cuando nos apartamos del mal o ponemos stop a las cosas que nos hacen daño, o sea, nos volvemos entendidos. Y cuando nos volvemos entendidos, estamos obteniendo la sabiduría de Dios. Porque ese es el temor verdadero. O sea, no tener miedo de que Dios me va a hacer tal por hacer tal cosa, sino el temor de Jehová que nos lleva a la sabiduría, es decir, me aparto de esto porque sé que no le agrada a Dios. Yo creo que al temor de Dios su sinónimo es la prudencia. Amén. Que hacemos tales cosas o no hacemos otras cosas por ese temor a Dios, es por temor a fallarle, por temor a hacer algo que no le agrade. Y eso es ser prudentes, en otras palabras. Así es, tenemos que ser prudentes en las cosas. Como dice Job, apartarnos del mal es la verdadera sabiduría. El temor de Dios es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal, el verdadero conocimiento. Así es. Y topando otro punto, ahora que hemos hablado del temor de Dios, de qué es el verdadero conocimiento, de qué es la verdadera sabiduría, de la fuente de sabiduría, que quién es, que hemos dicho que es Dios, que ya sabemos que tenemos que acudir a Él si queremos obtener sabiduría. Hablemos de lo que acabo de leer en Job, que dice que quién la encontrará o quién la hallará, porque no se halla entre los vivos. O sea, no la podemos encontrar en otra persona, no la podemos encontrar en un libro, pero aquí hagamos un paréntesis, en este libro sí. En este libro sí encontramos la verdadera sabiduría. Entonces, en este punto, ¿tú qué piensas o qué puedes aportar sobre cuando intentamos buscarla en todo, en otras personas, en vídeos, en libros, menos en Dios? Yo creo que hay dos tipos de personas, ¿verdad? Está la persona que utiliza la sabiduría para aportar algo bueno y está la otra persona que utiliza la sabiduría para creerse algo bueno. Entonces,
porque yo viendo, o sea, uno ve las redes y vídeos, hay muchos que quieren explicar la existencia de Dios y no sé si los demás compartan con esto, metiendo personas históricas, muchos libros, incluso a veces se van fuera de lo que es el texto bíblico y buscan otros textos de otros libros para explicar lo que dijo, yo qué sé, Charles Darwin, etcétera, etcétera, personajes históricos, ¿no? Y leyendo tanto eso, quieren ponerle eh, como que utilizan ese medio o ese conocimiento de sabiduría que tiene para aportar lo que es la existencia de Dios, ¿no? Yo me baso en ese punto, pero no hace falta decir tantas palabras o llenarse de tanto conocimiento. Incluso hay un texto bíblico en Eclesiastés que le escribió el mismo Salomón que dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvarios. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y a quien añade ciencia, añade dolor. Entonces, cuando intentamos saberlo todo, nos chocamos con la verdad, pero no la verdad de Cristo, sino con lo que verdaderamente está pasando en el mundo. Y tú dices, y por eso hay muchas personas que se creen sabias y luego terminan apartándose del camino de Dios, porque se empiezan a hacer esas dudas, pero si yo estoy entendiendo esto, empiezan a cuestionar. Entonces, si yo, la Biblia dice esto y me pongo a averiguar en esto y me hago teólogo, filósofo, me hago de todo, y digo, pero es que no encuentro nada. Así es. Y mira que otro versículo lo encontramos en Proverbios 2:6. Pues el Señor concede sabiduría. Otra confirmación de que es Él quien la concede y es de Él que proviene. De su boca proviene el saber y el entendimiento. Y luego, algo que me gustó, que está en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 18, que creo que va muy de acuerdo con lo que tú acabas de comentar ahora en este punto. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios, de acuerdo con los criterios de este mundo, Así es. necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, Amén. como dicen las escrituras. Así poderosas. Wow, porque verdaderamente la sabiduría proviene de Dios, pero no es una sabiduría como has leído ahorita, que es de este mundo, es una sabiduría sobrenatural. O sea, y lo sobrenatural de Dios sobrepasa cualquier entendimiento. Y no es compatible con este y mundo. no es compatible con este mundo. Entonces, volviendo al mismo punto, tanto en lo secular como personas cristianas, creen que el haber leído toda la Biblia, saberse 25 capítulos de memoria, ya es sabiduría. Y no es sabiduría, sino es algo esencial que necesitamos para poder atacar al enemigo, el conocimiento bíblico. Pero es nuestra espada. Pero verdaderamente quien nos da la sabiduría es Dios. Desde ahí proviene la verdadera sabiduría. Esto no se trata del que tiene 50 años en el Evangelio, del que tiene 10 años en el Evangelio, del que ve tanto, el que tiene visiones, profeta, maestro. Esto es de quien a Dios le apetezca brindarle la sabiduría. Así es. Porque cuando Dios habla con Salomón y le dice, pídeme, Dios no vio lo que era Salomón o cuántos años era Salomón. O sea, Salomón solo dijo, quiero sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto no pediste riqueza, por cuanto no pediste nada, la sabiduría te es concedida. Y llega a este punto, wow, poderoso, realmente Dios nos está guiando en este tema porque cabe recalcar que tú y yo no preparamos nada antes. No, dormimos en cama diferente. Pero está fluyendo porque es el Espíritu Santo el invitado de honor. Amén. Es Dios el centro de esto que hacemos para edificación de nosotros mismos y de quienes nos escuchan. Y me encanta lo que acabas de decir, porque no vio su condición cuando Salomón le pidió sabiduría, no vio ni su estatus, ni su edad, no vio nada. Y me gusta porque esto me llevó a Santiago, donde dice el versículo 5 en el capítulo 1, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios,
y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Amén. Qué bonito saber, y yo quiero aquí poner un ejemplo, nuestros hijos cuando necesitan algo, directamente a quién van, Hugo. A la fuente. En este caso, a nosotros como padres. Bueno, hemos tenido que hacer una pausa, pero continuamos. Estábamos diciendo que, así, te estaba preguntando, nuestros hijos, cuando necesitan algo, ¿a quién acuden? ¿A quién van directamente? Ellos acuden a nosotros como padres. Pues así mismo, qué bonito y qué bueno saber que no somos huérfanos, que somos hijos, que tenemos un Padre allí arriba en los cielos, a quien podemos acudir. Así es. Para no solo cuando tenemos problemas, no solo cuando necesitamos hablar con Él, también para cuando tenemos necesidades, para cuando queremos que nos dé algo. Y qué bonito saber y para tomarlo muy en cuenta que es a Él quien debemos acudir, porque como hemos dicho antes, Él es la sabiduría, Él es la fuente, es a Él que debemos ir para pedirle sabiduría. Solo basta con que se la pidamos y como nos dice en este versículo, Él no nos va a reprender, sino que más bien nos la dará. Pero hay una cosa que sí hay que tener en cuenta, que Dios iba a mirar el por qué se la pedimos. ¿Sabes? Porque hay gente que quiere ser sabia, sí, pero quiere tener sabiduría para. En este caso, Salomón se la pidió y él decía, Señor, tú me has puesto a reinar un pueblo de bastantes personas, parafraseando con mis palabras. Entonces, me imagino a Salomón diciendo, ¿y yo cómo gobierno a tantas personas? La riqueza no me va a ayudar, el poder no me va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que le puedo pedir a Dios para poder reinar bien? Para poder gobernar bien, poder tomar buenas decisiones, no decir mejores, sino buenas decisiones dirigidas por Dios. Él pidió la sabiduría. Entonces, si Dios le concede a Salomón la sabiduría, es porque ve la intención de su corazón. Entonces, si Salomón hubiera dicho, quiero ser sabio, porque si soy sabio, puedo tener conocimientos de economía y números y tal, y voy a ser rico y todo eso. Él no tenía esa intención. Él quería gobernar bien. Y él entendió, él quería gobernar bien al pueblo, y él entendió que si pedía eso, lo demás vendría por añadidura. Amén. Y lo quiero corroborar, sí, porque la gente tiene que saber que hablamos con Biblia, base bíblica. Y dice el 26 del capítulo 2, el versículo 26 de Eclesiastés, Salomón mismo diciendo, porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, ciencia y gozo. Wow. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. A mí lo que me impacta de leer Eclesiastés es que Salomón se dio cuenta que todo era vanidad. O sea, que no, la sabiduría tampoco lo llenó todo. Y con esto también quiero recalcar lo que estamos hablando antes de las personas que creen saberlo todo. Ya son vanidosas. Que hemos incluso antes también mencionado el otro versículo donde decía, aquel que se cree sabio, que sabe ignorante para conocer la verdadera sabiduría. O sea que un punto, la verdad, muy, muy importante. Eso ha sido un buen punto. Y yo quiero que tú me digas qué piensas sobre lo que nos dice en Proverbios, porque como verán, estamos haciendo como un mix de versículos que van sobre la sabiduría y... Sí, para que la gente luego no diga que no es base bíblica. Y dice en Proverbios 13:20, camina con sabios y te harás sabio. Wow. Júntate con necios y te meterás en dificultad. En dificultad. Wow. A mí siempre me ha gustado decir, y tú lo has escuchado, que yo siempre lo digo, que el que está con sabios, sabio se hace. O sea, refiriéndome a ese mismo proverbio. Pero mira, que también uno tiene que pedirle a Dios discernimiento. Es que yo creo que la sabiduría, una vez que tú le pides a Dios sabiduría,
La sabiduría te viene en un pack con todo lo que Dios sabe que... La sabiduría que Dios te da, sí. Exacto, con todo lo que viene de Dios. Te viene en un pack con todo lo que Él sabe que necesitas y que viene de Él. Cuando tú pides sabiduría, yo creo que viene de la mano del discernimiento, del conocimiento, de la inteligencia, de la prudencia. Sí. O sea que... Yo creo que cuando pides sabiduría o la sabiduría de Dios te llena de los frutos del Espíritu Santo. Sí, pero no sé si ya lo comentaste, no, sobre lo que hemos leído, que te juntes con sabios y te harás sabio. Y te harás sabio, si te juntas con necio, te harás necio. Entonces, volviendo a ese mismo tema, es que ya cuando uno le pide la sabiduría a Dios, el entendimiento a Dios, la inteligencia a Dios, uno tiene que saber bien con quién se junta, porque esa sabiduría se puede contaminar, porque no porque seamos cristianos estamos exentos a contaminarnos, no, o sea, es que dependiendo con quién nos juntemos, es que nos podemos contaminar dependiendo lo que está fuerte en nosotros. Entonces, ¿por qué hay sabios, Grace? Sí. Que se creen sabios en su propio entendimiento. Sí. O sea, que no son capaces de escuchar a los demás y solamente lo que piensan o dicen ellos es la realidad. O sea, hablemos cristianamente. Hay cristianos que porque se han leído la Biblia por completo, no puede nadie más enseñarle, solamente a Dios le habla. Los demás no tienen entendimiento, los demás no tienen sabiduría. Y hablamos y metemos el tema de los cristianos porque somos cristianos y tenemos que hablar para la gente creyente. Yo creo que eso es una muestra de falta de humildad. Claro. Incluso podríamos estar hablando de un poco de altivez, un poco de ego y orgullo, y pues claramente eso no va de la mano. Ya hay que tener cuidado porque con lo que es Dios. A esas personas Dios los mira de lejos. Entonces, uno tiene que tener cuidado con quién se junta. Si te juntas con necios, te vas a hacer necio. Si te juntas con sabios que son necios, seguirás siendo necio. Tú tienes que juntarte con el que verdaderamente es sabio. ¿Y cómo yo sé quién es sabio? Pues ya lo hemos dicho. El sabio es todo aquel que se aparta del mal, de las cosas que te hacen alejar de Dios. O sea, el sabio es el que tiene temor de Dios. Así es. Y bueno, yo quiero topar un último punto, y es ¿cómo sabemos? Yo formulé esta pregunta para obviamente dar la respuesta basándonos en la palabra de Dios, y es ¿cómo sabemos que estamos siendo personas sabias? ¿O qué características tienen las personas que son sabias? Bueno, hemos tenido que hacer otra pausa y aquí queremos hacer un paréntesis como un consejo desde nuestra realidad. Hugo y yo somos padres, esa es nuestra realidad, y queremos aconsejar a aquellos jóvenes, a aquellas parejas, a aquellos matrimonios, a aquellas personas que son padres o que pueden tener cualquier otro tipo de responsabilidad, que eso no es motivo para no buscar juntos de Dios, para no sacar un tiempo de calidad para el Señor. No es excusa, y que Dios nos ayuda. Yo creo que ya que estamos hablando de la sabiduría, esta es la sabiduría. O sea, la verdadera sabiduría abarca esto también. O sea, es un entendimiento, ¿no? O sea, algo que Dios nos está enseñando ahorita en este momento. O sea, la sabiduría es de Dios, la que proviene del cielo, es saber organizarte, saber estar, saber moverte, sabiendo que tienes responsabilidades, ver en qué momento de todo ese movimiento del mundo sacas tiempo para Dios. Eso es una persona sabia. Y ese es el consejo de Proverbios: júntate con el sabio. Porque yo también conozco cristianos que no tienen tiempo para nada. No, y que aún en medio de que tú seas sabio y te organices y veas el momento adecuado, pueden pasar estas situaciones. Exacto. Y aún así Dios te da la sabiduría de cómo continuar, te da las estrategias de cómo seguir aún en medio de la situación. Y bueno, lo que quería compartir, como estaba diciendo antes, que está en Santiago 3, el versículo
17 y 18, que era junto con la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos si estamos siendo personas sabias o qué características, que es en la misma pregunta, qué características tiene una persona sabia? Y dice aquí, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Amén. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Wow. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Yo creo que aquí está la respuesta a estas dos preguntas que venían en una sola. Así es, como antes dijimos, que hicimos esa pregunta, ¿no? Y yo como sé quién es una persona sabia, aquí tiene la respuesta a esa pregunta. Y yo le agrego algo más, que lo junto con lo que está en Proverbios. En Proverbios, a ver si lo encuentro ahora mismo. En Proverbios 13, no. En Proverbios 24:11. Sí. Ay. Que dice, a ver, espérate, tengo aquí mi chuleta que llaman, no, Los no apuntes. es 24, uy, ni con gafas veo bien. 29:11. Este tampoco era, pero este es un punto. Ah, sí, también se puede vincular con este. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Otra característica, una persona que se exalta, que es necia, una persona que por la mínima explota, es raro que haya sabiduría ahí. No. Porque aquí lo está diciendo, los necios dan rienda suelta a su enojo. Eso A su más bien enojo. es un necio, como pone aquí. Pero los sabios calladamente lo controlan. Es que la persona que es sabia es prudente también. Exacto. Es que la sabiduría viene abarcada con la prudencia, eso es algo que tú dijiste en un principio. Así que aquí en este tema estamos viendo cómo ser sabio, quién es una persona sabia, cómo diferenciar eso. Y no solamente están aprendiendo ustedes, también estamos aprendiendo nosotros también, porque es muy importante, como dice el proverbio, que nos juntemos con sabios, porque solamente esa sabiduría, pero la sabiduría que proviene del cielo, nos va a hacer caminar en el camino, valga la redundancia, de Dios. O sea, no nos va a hacer desviar. Por ejemplo, tú puedes estar pasando por una situación, ¿vale? Una situación grave, un problema feísimo, algo está pasando en tu vida y solamente una persona sabia va a saber ayudarte en esa situación. Y una persona necia te va a dar un mal consejo. Entonces, tú tienes que saber en tu entorno con quién te juntas. ¿Sabes? Por ejemplo, vamos a un tema empresarial, ¿no? Dicen que si te quieres hacer rico, que te juntes con ricos, porque el pensamiento de los ricos no es el mismo pensamiento de los pobres. Oye, ¿y la experiencia? La experiencia. Aquel que es sabio también producto de las experiencias. Exacto. Que Dios le ha permitido vivir. Pero no solamente eso, pero que hay ricos, y vamos a disculpar por las palabras, que son un poquito tontos. Entonces no son los ricos que te conviene juntarte, porque hay ricos que les gusta malgastar. Hay ricos que no tienen el mismo conocimiento de otros ricos. Estamos llevándolo a este tema para que la gente también pueda entender. Podemos decir que hay ricos que son sabios y hay ricos que no son sabios. Entonces, el que quiere tener una buena economía, vamos a llevarlo así, el que quiere tener una vida espiritual bien, quien quiere agregarle conocimiento a su vida de Dios, o sea, quien quiere crecer espiritualmente, tiene que buscar una persona sabia en Dios que le ayude a seguir ese camino. Porque si no, el resto va a ser perdición. El resto va a ser un desastre, un caos. Pues ya hemos visto estos últimos puntos. Preguntémonos, ¿somos personas sabias? No en su totalidad lo somos, pero procuremos o hagamos un análisis de estos puntos que hemos tocado en Santiago 3 del 17-18 tenemos y qué es lo que nos falta. Así y que a través de eso también
hagamos un análisis y reflexionemos si estamos siendo personas sabias, si más bien somos necios en algunos puntos o en algunos aspectos. Y procuremos juntarnos con sabios, recordemos ir a la fuente que es Dios. Recordemos que Él no ve nuestra condición, Él no ve nuestro estatus, Él ve que le pedimos y con qué intención se lo pedimos, para qué se lo pedimos, y dice que Él no nos reprende, sino que nos lo da. Y creo que hay otro versículo por ahí que dice que lo da en abundancia. En abundancia. Una cosita, como un consejo, es abarcando todo lo que hemos leído, y es, no importa si tienes tantos años, tanto tiempo caminando, la experiencia que has obtenido, eso no abarca verdaderamente la sabiduría. La sabiduría viene en el enseñar a los que están detrás tuyo, a los que caminan al lado tuyo, e incluso la sabiduría también viene al escuchar a otra persona. Porque una cosa que a mí me ha pasado, y es que una persona que tiene menos experiencia que yo me ha aconsejado. Entonces eso es el sabio, saber que puedo escuchar a otra persona también. El sabio necio cierra sus oídos a los demás. Entonces intentemos como cristianos no menospreciar a nadie, no juzgar a nadie, sino ser sabios, buscar la paz, buscar el entendimiento, enseñar lo que he aprendido, también dejarnos enseñar para poder caminar y poder crecer. Esos sabios que son necios, que en verdad no son sabios, entonces. No, pero es que se creen sabios. Por eso necios. Dicen el sabio que se cree su propio entendimiento. Bueno, nos dejan saber en los comentarios, pueden interactuar con nosotros, qué es lo que ustedes piensan acerca de la sabiduría, qué les ha parecido esta conversación. Darnos algún consejo también, porque eso es sabio pedirlo. Así es. Y nos vemos en el siguiente video de Establece el reino. Dios te bendiga, Dios te guarde.